Prepárense amigos, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que a más de uno le va a poner la piel de gallina. Así es, nos adentramos en el oscuro y fascinante mundo de los vampiros. Vamos a explorar cómo se ve esta figura mítica desde una perspectiva hispana. Pues empecemos con lo básico, que es un vampiro. Un vampiro es una criatura que necesita alimentarse de la esencia vital de otros seres vivos. Y esa esencia vital generalmente se traduce como Sangre. sangre, el elixir de la vida. Pero no es solo eso, ¿verdad? Hay algo más en los vampiros que va más allá de solo la sangre. Totalmente, los vampiros son figuras que aparecen en muchísimas culturas y folclore a nivel mundial y muchas veces representan nuestros miedos más profundos. ¿A qué te refieres con miedos profundos? Pues a la muerte, a las enfermedades, a esa parte oscura que todos tenemos y que no queremos ver. Como la sombra de la que hablaba Jung. Entonces, podríamos decir que los vampiros son una manifestación de nuestras ansiedades sobre la mortalidad y lo que se esconde bajo la superficie. Sí, y hablando de esconderse, la etimología de la palabra vampiro es bastante interesante. Uy, sí, el artículo menciona que la palabra viene del francés vampire, que a su vez viene del alemán vampir. Ajá, y si seguimos rastreando la palabra, digamos a la antigua palabra eslava oper. Y oper puede significar varias cosas, ¿no? Sí, ser volador, beber o chupar, incluso lobo. Órale, o sea que la palabra en sí ya contiene varias facetas del mito del vampiro. Así es. ¿Vale? Pero si la palabra es tan antigua, ¿por qué se popularizó en los idiomas europeos hasta el siglo XVIII? Buena pregunta. Eso sugiere que en esa época hubo un interés creciente en los vampiros. Tal vez incluso podríamos hablar de un pánico vampírico. Interesante, me pregunto, ¿qué pasaba en ese entonces que hizo que los vampiros se volvieran un tema tan popular? Es una pregunta que vale la pena explorar más adelante, pero primero hablemos de las características que hacen a un vampiro ser un vampiro. Sí, porque no se trata solo del nombre. Estas criaturas tienen un estilo único, o al menos una apariencia que los hace reconocibles al instante. Claro, pero esa apariencia no es la misma en todas las culturas. Es cierto, por ejemplo, en el folclore eslavo y griego, los vampiros son cadáveres hinchados con sangre alrededor de la boca. Una imagen bastante grotesca. Mientras que la imagen de un ser pálido y delgado con colmillos largos viene del folclore de Transilvania. Que por cierto es la imagen que se ha popularizado gracias a las novelas y películas. Exacto, hablando de eso, ¿qué hay de la debilidad a la luz del sol? Eso también es universal. Pues no, en el folclore eslavo los vampiros podían andar de día sin ningún problema. Y bueno, ¿cómo te conviertes en vampiro? Eso también debe variar mucho. Claro, en algunas tradiciones se cree que si eres el séptimo hijo, ya estás predestinado al vampirismo. Tenía mucho miedo a los entierros mal hechos, pensaba que si no se hacían bien los muertos podían volver como espíritus vengativos. Es como el miedo definitivo a que las cosas del pasado regresen para atormentarte. Exactamente. Y con ese miedo viene la necesidad de protegerse, así que ahora hablemos de cómo la gente intentaba identificar y derrotar a los vampiros. A ver, cuéntame, ¿cómo sabían si alguien era un vampiro? Imagínate vivir en una época donde las enfermedades eran comunes y la ciencia no estaba tan avanzada. La gente buscaba señales en todos lados para entender lo que pasaba. ¿Y qué tipo de señales? Deme los detalles espeluznantes. Pues exhumaban los cadáveres para ver si había cambios físicos. ¿Recuerda los cuerpos hinchados? También observaban el clima y usaban a un niño virgen montando un caballo virgen para encontrar tumbas sospechosas. Un momento. Niño virgen en caballo virgen. ¿Cómo funcionaba eso? Se creía que el caballo podía sentir la presencia de un vampiro y se negaría a pasar por encima de la tumba. O sea, estamos hablando de rituales y supersticiones serias, ¿no? ¿Y todo esto qué impacto tenía en la sociedad? Pues imagínate, el miedo podía llevar a la gente a profanar tumbas e incluso a malinterpretar fenómenos naturales como si fueran obra de vampiro. Como una profecía autocumplida. Exacto, y bueno, también estaban todas las defensas que usaban para protegerse de los vampiros. Los clásicos, ¿no? Ajo, juces, agua bendita. Y mi favorita personal es esparcir semillas de mostaza. Semillas de mostaza, ¿para qué? Se creía que los vampiros estaban obsesionados con contar, así que las semillas los distraerían. Eso es increíble. Pero bueno, estas prácticas tan extrañas en realidad apuntan a algo más profundo, ¿verdad? Claro, representan el deseo humano de controlar lo incontrolable, de ponerle orden al caos a través de rituales y supersticiones. Entonces, incluso frente al miedo y la incertidumbre, los humanos buscamos la manera de defendernos, de crear una sensación de control. Exactamente, pero conforme la ciencia fue avanzando, se descubrió que algunos mitos sobre vampiros podían tener una explicación en el mundo real. Es hora de separar la realidad de la ficción.
¿Qué nos dice la ciencia sobre los vampiros? Bueno, para empezar, el tema de beber sangre no es tan descabellado. Existe el Desmodus rotundus, mejor conocido como el murciélago vampiro. El pequeño vampiro de la naturaleza. Exacto, ellos seguramente inspiraron la parte de chupar sangre, pero algunas enfermedades también pudieron influir en el mito. ¿Enfermedades vampíricas? No exactamente, pero condiciones como la peste, el anthrax o incluso la rabia podían presentar síntomas que en el pasado se confundían con vampirismo. Por ejemplo, la peste. ¿Cómo se relaciona con los vampiros? La peste era una enfermedad terrible en la Edad Media y para evitar contagios la gente enterraba a los enfermos sin confirmar si estaban realmente muertos. Y cuando exhumaban estos cuerpos podían encontrar signos de descomposición y sangre en la boca, lo que alimentaba la creencia en vampiros. O sea que la falta de conocimiento sobre la muerte contribuye al mito. ¿Y qué hay del anthrax? El anthrax también es muy contagioso y puede imitar algunos síntomas de los vampiros: fiebre, sed, convulsiones, y los cuerpos se descomponen más lento, a veces con sangre sin coagular. Entiendo cómo eso se podía malinterpretar como algo sobrenatural. Y luego está la rabia, que en muchos sentidos se parece mucho al mito del vampiro. Cuéntame más. Se transmite por mordeduras principalmente de animales como perros, lobos y murciélagos, que ya de por sí están asociados con los vampiros. Entonces la forma de contagio ya tiene esa conexión con la mordida vampírica. Y los síntomas son bastante escalofriantes: insomnio, agitación, agresividad. Fácilmente se podían confundir con la transformación en un monstruo. Y el miedo al agua. Eso también viene de la rabia. Sí, uno de los síntomas es la hidrofobia, el miedo al agua causado por espasmos en la garganta al intentar tragar. O sea que muchos elementos del mito del vampiro tienen su origen en una enfermedad real. ¿Quién lo diría? Y bueno, también está la porfiria, una condición genética que muchos consideran la enfermedad del vampiro. Sí, he oído hablar de ella. No es la que causa sensibilidad al sol. Exacto, y ese es solo uno de los muchos síntomas que se parecen a las descripciones de los vampiros. Cuéntame, ¿qué hace que la porfiria sea tan vampírica? Las personas con ciertos tipos de porfiria pueden ser muy sensibles a la luz solar, lo que les causa ampollas, lesiones en la piel y hasta desfiguración. Además, algunas formas de porfiria hacen que los dientes se vean más prominentes. Entonces la imagen del vampiro pálido con colmillos podría ser por una condición genética. Es posible, y como es genética, la porfiria podría explicar por qué a veces el vampirismo parecía ser hereditario, pero claro, no explica los brotes masivos. Porque la porfiria es relativamente rara. Exacto, y tampoco podemos olvidar el papel de las enfermedades mentales para explicar casos de la vida real que se parecen a los vampiros. O sea, condiciones psicológicas que podrían llevar a beber sangre o a tener comportamientos vampíricos. Sí, por ejemplo, la psicosis o una parafilia específica de beber sangre. Es importante recordar que el comportamiento humano es complejo y puede estar influenciado por muchos factores. Entonces, si bien el mito del vampiro puede tener raíces en el mundo real, las historias en sí mismas tienen otro propósito. Sí sirven para canalizar nuestros miedos, para explicar lo desconocido, y conforme vamos entendiendo mejor el mundo, estas explicaciones también evolucionan. También refleja las ansiedades de la época victoriana sobre la sexualidad, la moral y el choque entre la tradición y la modernidad. Sí, el vampiro se convierte en un símbolo de los deseos prohibidos, de lo que se esconde bajo la superficie de la sociedad. Y esa idea, esa exploración del lado oscuro de la naturaleza humana, sigue presente en las historias de vampiros modernas. Por supuesto, lo vemos en las crónicas vampíricas de Anne Rice, que empezaron en 1976 con Entrevista con el vampiro. Los vampiros de Rice son complejos e introspectivos. Luchan con su inmortalidad y con las implicaciones morales de su existencia. Ya no son solo monstruos, son personajes con profundidad que tienen su propia visión de la vida, la muerte y todo lo demás. Se convierten en una forma de explorar nuestra propia humanidad, nuestras luchas internas con el bien y el mal, el amor y la pérdida. Permite explorar temas como la mortalidad, el deseo y la dualidad de la naturaleza humana. Es como si los vampiros nos mostraran un espejo de nuestros miedos y fascinaciones más profundos. Exacto. Y mientras esos miedos y fascinaciones existan, el mito del vampiro seguirá evolucionando y cautivándonos. Si retomamos nuestra inmersión en el mundo de los vampiros, la última vez nos quedamos hablando de su impacto cultural, cómo han influenciado la literatura, el cine y más. Y vimos cómo las representaciones de los vampiros han cambiado con el tiempo, reflejando los miedos y deseos de cada época. Enterraban a los muertos boca abajo para que no pudieran levantarse. Como si eso fuera a detener a un vampiro. Bueno, la lógica era que si no podían ponerse de pie, no podían causar problemas. Tiene sentido. ¿Y qué más hacían? Ponían objetos afilados cerca de la tumba como hoces o guadañas, casi como una advertencia para que el muerto se quedara quieto. ¡Qué fuerte!
Pero esos métodos parecen un poco suaves comparados con otros que mencionan en el artículo. Es verdad, algunas prácticas eran mucho más directas, digamos que la gente no se andaba con rodeos. Cuéntame los detalles más escabrosos. ¿Qué más hacían para mantener a los vampiros en sus tumbas? En Europa del Este era común poner un diente de ajo en la boca del difunto. Ah, clásico ajo, pero ¿por qué en la boca? Se creía que la boca era un punto débil, una forma de protegerse de los malos espíritus. Interesante, ¿y algo más? Algunas culturas iban más allá, clavaban una estaca en el corazón del muerto antes de enterrarlo. Eso ya es otra cosa. ¿Qué tipo de estacas usaban? Podía ser de madera de hierro, lo importante era que fuera afilada y resistente. Como para asegurarse de que el corazón no volviera a latir. Y en algunas regiones, sobre todo entre los romaníes, ponían pedazos de acero en la boca, sobre los ojos, entre los dedos. Para inmovilizar el cuerpo, evitar cualquier movimiento. Exacto, todas estas prácticas, por macabras que nos parezcan hoy en día, demuestran el miedo que la gente tenía a los no muertos. Nos recuerda que esas creencias estaban muy arraigadas y hasta dónde llegaban para protegerse. Claro, en aquellos tiempos la muerte era algo cotidiano, la gente moría joven por enfermedades y eso hacía que la vida pareciera muy frágil. Entonces, esos mitos y rituales sobre vampiros les ayudaban a entender y enfrentar la muerte. Exactamente, les daban una forma de explicar lo inexplicable, de ponerle orden al caos de la vida. Pero a veces ni todas esas precauciones eran suficientes. La gente creía que los vampiros podían escaparse de sus tumbas. ¿Qué hacían entonces? ¿Cómo se enfrentaban a un vampiro que ya estaba suelto? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen más interesantes, digamos que la gente no se quedaba de brazos cruzados. Hablemos de la caza de vampiros. ¿Qué métodos usaban para acabar con ellos? El método más conocido, sobre todo en las culturas eslavas, era el empalamiento. O sea, clavarles una estaca en el corazón. Exactamente, se creía que era la única forma de acabar con un vampiro para siempre. Y no era cualquier estaca, ¿verdad? No, el tipo de madera variaba según la región, el fresno era popular en Rusia, y los países bálticos, el espino en Serbia y Bulgaria y el roble en Silesia. Vaya, o sea que había toda una ciencia detrás del tipo de madera. ¿Por qué era tan importante? Cada madera tenía propiedades y simbolismos que la hacían efectiva contra los vampiros. Y a veces por los gases de la descomposición el cuerpo podía hacer ruidos al moverlo. ¿Ruidos? ¿Cómo qué? Como un gemido, un suspiro. Imagínate el miedo que eso debía provocar en la gente. Me encantaría saber más sobre cómo se ha reinterpretado el mito en la época moderna, pero creo que esa es una historia para nuestra próxima inmersión. Y regresamos, amigos, a nuestra inmersión en el mundo de los vampiros. Ya hablamos de sus orígenes, de cómo la gente intentaba evitarlos e incluso de cómo los destruían. Pero ahora vamos a viajar al presente, a la era moderna, donde el mito del vampiro se reinventa de una forma muy interesante. Lo fascinante es cómo el vampiro deja de ser solo una figura de terror y se convierte en un reflejo de nuestras propias ansiedades y deseos. Porque hay que aceptarlo, los vampiros tienen algo que nos atrae, una mística que nos seduce, ya no se trata solo de miedo. Totalmente, y eso se ve en cómo se representan a los vampiros en el arte y el entretenimiento. El conde aristocrático, la seducción peligrosa, la aversión al sol y la necesidad de beber sangre. Pero Drácula va más allá del terror, también refleja las preocupaciones de la época victoriana sobre la sexualidad, la moral y el choque entre lo tradicional y lo moderno. Exacto, el vampiro se convierte en un símbolo de los deseos prohibidos, de lo que la sociedad esconde bajo la alfombra. Y esa idea, esa exploración del lado oscuro de la naturaleza humana sigue presente en las historias modernas de vampiros. Por supuesto lo vemos en las crónicas vampíricas de Anne Rice, que empezaron en 1976 con Entrevista con el vampiro. Los vampiros de Rice son seres complejos que reflexionan sobre su inmortalidad y las consecuencias de sus actos. ¿Crees que eso le da una nueva dimensión al mito? Totalmente, ya no son solo monstruos. Ahora tienen profundidad, una perspectiva única sobre la vida, la muerte y todo lo demás. En cierto modo se convierten en una forma de explorar nuestra propia humanidad, nuestras luchas con el bien y el mal, el amor y la pérdida. Interesante cómo el mito se adapta para llegar a un público más joven reflejando sus preocupaciones. Eso demuestra que el mito del vampiro está vivo en constante cambio, siempre buscando nuevas formas de conectar con cada generación. Y no solo en la literatura, el cine y la televisión también han sido plataformas importantes para los vampiros. Desde el clásico Nosferatu hasta los vampiros elegantes de Entrevista con el vampiro,
El cine nos ha mostrado a estas criaturas en todo su esplendor aterrador y seductor. Y series como Buffy la cazavampiros y True Blood han explorado las complejidades del mito mezclando terror, romance y crítica social. Es increíble cómo los vampiros se han vuelto parte de nuestra cultura. Eso habla del poder del mito, es una historia que nos sigue fascinando porque nos permite explorar temas como la muerte, el deseo y la complejidad del ser humano. Los vampiros son como un espejo que refleja nuestros miedos y fascinaciones. Exacto, y mientras existan esos miedos y fascinaciones, el mito del vampiro seguirá evolucionando. Y con eso, amigos, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los vampiros. Al final me quedo con una sensación de asombro y un nuevo aprecio por el poder de las historias, porque el mito del vampiro no se trata solo de sangre y oscuridad, sino de lo que significa ser humano. Y los invito a seguir cuestionando, explorando y profundizando en las historias que les apasionan